¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Pasé por acá para dejarle algunos datos y por ahí también para explicar a veces algunas cosas cuando la gente pregunta. Esta mañana quise transmitir, pero no me dejaron, me censuraban y me ponían en pausa. Cuando hablamos de dominio, cuando hablamos de despoblación, cuando hablamos de programas de control de la natalidad, a lo único que se nos ocurre y pensar de una sola vez es Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Estados Unidos tiene, en su manera, se basan solamente, piensan muchos que su dominio se basa solamente en las fuerzas de las armas, que no digo que no las usen en alguna oportunidad, pero en realidad el poderío de ellos es completamente económico, siempre fue económico y se fueron peleando con un montón de países porque se creen que son las grandes potencias, que en cierta forma lo son. Y siempre hicieron creer a todos los países latinoamericanos, en su gran mayoría, que éramos todos unos países subdesarrollados y que no merecíamos nada. Pero ¿qué pasaba? Pasó el tiempo y los países que ellos nos llaman desarrollados o tercermundistas, tenían más o menos en la década del 70, se empezó a expandir esa población, empezaron a crecer y tenían muchísima cantidad de gente joven. Y de gente joven que, de gente joven trabajando que tenían una mano de obra muchísimo más alta que Estados Unidos, por ejemplo. Y a eso, ¿qué se le suma? Se le suma que hay mucha más mano de obra, es menor costo y hay mayor consumo. Entonces, ¿qué dijeron estos de acá arriba? No, 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 acá la cosa no funciona, tenemos que actuar y tenemos que garantizar el liderazgo económico y político de esta gran potencia que es Estados Unidos, que esto viene perpetrado de hace muchísimos años, no es una cuestión nueva. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Necesitamos un control demográfico, necesitamos un control de la natalidad urgente, que es lo que tenemos hasta el día de hoy. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Porque tenemos un desequilibrio que esto no está funcionando bien. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a disminuir drásticamente la población, la natalidad, y empiezan a bajar, a bajar, a bajar en todos los países que son pobres, que somos todos países pobres. Y los países ricos tienen esa arma, tienen un arma fundamental, que es la IPPF, la International Planned Parenthood Federation, o llamada, como muchos la llamamos, la multinacional de la muerte, que tiene sus filiales en todos lados, en todos los países. En Argentina, por ejemplo, está la Asociación de Planificación Familiar, Asociación Argentina de Planificación Familiar. Puede buscarla, está en internet. Lo que menos hacen es una asociación de planificación o de protección familiar. Es todo lo contrario, son todos abortistas. ¿Y qué tienen? Hay cuatro organismos que se adecúan perfectamente a estas directrices. Y entre ellos los podemos dividir en cuatro, ¿sí? El primero que tenemos, por supuesto, son los organismos de crédito, todos, especialmente la Agencia Internacional para el Desarrollo, que la puede encontrar en cualquier lugar. Le sigue el Banco Mundial y, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que tiene el Fondo Monetario? Que el Fondo Monetario tiene condiciones. O sea, toda condición económica de cada préstamo que pida cada país tiene un montón de pautas demográficas que tiene que cumplir, que vienen dentro de los contratos. A eso le sumamos que tenemos los otros organismos independientes. Dentro de esos organismos independientes, ¿a qué no saben quiénes están? Son todos de la ONU, ¿eh? Todos organismos independientes de la ONU. La OMS, Organización esa de la Salud, por supuesto. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Todos son del medio ambiente y programas y bla, 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 bla. Después está el Fondo de Naciones Unidas para la actividad de la población. Nos quieren activos, muertos pero activos. Y después, por supuesto, que está la UNESCO, ahí como puntapié, la FAO, y no podría faltar, si estamos hablando de control de la natalidad, no puede faltar UNICEF, que es el principal promotor de todo este tipo de catástrofes. ¿Y qué hacen esta gente? Esta gente lo que hace es ejercer
ejercer presión y coaccionar a todos los gobiernos para que los gobiernos se adapten y adopten las medidas de control de natalidad que ellos mismos proponen, tanto sean los planes de estudio como en los contratos cuando se le pide dinero, como por ejemplo Argentina. Argentina pidió miles de millones al fondo, bueno, ahora le pidió a China unos 1.000 millones también, no sé qué es lo que tendremos que pagar, si pagaremos con recursos o con un control demográfico, ¿por qué no? ¿No es cierto? Eso también es lo que están buscando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos entes independientes, de los que les comentaba hace un segundo, se van metiendo en donde, en los hospitales, en los colegios, en las religiones, se meten donde hay niños particularmente, donde los puedan adoctrinar. En los colegios particularmente, ¿por qué? Porque cambian los planes de estudio, se meten cambiando todos los programas. Ahí que hacen, adoctrinan a los docentes con un montón de talleres que tienen que ser, ¿cómo se diría?, obligatorios. ¿Para qué? Para que dentro de esos talleres de plan demográfico entre la ESI. Y la ESI entra gracias a ¿qué? A todos los planes de la International Planned Parenthood, que viene perpetrada desde hace muchísimos años atrás. Después también están los lobbies de los legisladores y de los ex legisladores, de todos los gobiernos. No hay uno, de todos los gobiernos. Y que obviamente aceptan y van adaptando todas las políticas de control poblacional a cualquier ley o a cualquier gobierno de turno que esté. Por eso no importa ni el que está ahora, ni el que estuvo, ni el que va a venir. Las cláusulas son las mismas. Se le pide dinero al fondo, se le pide dinero al Banco Mundial, se le pide dinero a quien sea, a cualquier ente de estos acá, la ONU, la FAO, la UNICEF que se mete y demás. Por supuesto que son financiados por estos mismos países, pero a su vez tienen este tipo de cláusulas, que es meterse como sea dentro de estos lugares para que la población empiece a bajar. Entonces, ¿qué hacen? Homosexualizan a la población infantil, las hipersexualizan, entra dentro de todo esto lo que es el aborto, entra en vigencia lo que es las mutilaciones en los adolescentes, todo lo que es ideologías de género. Entonces, con eso se consigue que de acá a 10 años una generación completa desaparezca. Pero eso no es un invento mío, es un invento, ni si es un invento, es algo que ocurre. Lo que pasa es que siempre está camuflado detrás de estas organizaciones que se hacen llamar sin fines de lucro y en realidad son criminales y genocidas, porque esa es la palabra, no hay otra para ponerle a esto. Y por último está lo que le contaba antes, la IPPF, la International Planned Parenthood, que tiene 180 filiales más o menos hoy día en el mundo. Acá en Argentina, como le contaba recién, una es la Fundación Huésped, y que casualmente la dirige el señor Pedro Can y su hija Florencia Can. La deben conocer, por supuesto, son promotores de todos los pinchazos de lo que sea y de todas las campañas de lo que sea, porque necesitan despoblar. Y por otro lado está la Asociación de Argentina de Protección Familiar, AAPF. De protección no tiene nada, todo lo contrario. ¿Qué hacen con esto? Bajan y bajan la natalidad. A eso tiene que les recuerdo que también pueden buscarlo dentro de esta misma línea de lo que es la International Planned Parenthood. En 1916 más o menos, la primera enfermera que genera una clínica de control de natalidad, una clínica abortista, ella era eugenésica, la señora, por llamarla de alguna manera, Margaret Sanger, ella fue la primera en crear la clínica de control natal. Después, más tarde, cuando pasa un poco el tiempo, bajo el financiamiento de los grandes Rockefeller, y se juntan junto con la IPPF, que se fundó en Londres en el 52, son hasta el día de hoy los organismos más grandes antivida que existen sobre el planeta. Y aunque parezca que es una tontera, son los que se van filtrando a través de todos lados, de todos lados. Estos no son datos que uno tiene al azar. Puede buscarlo en cualquier lugar de lo que les comenté recién y en todos está
los programas de control de la natalidad. No hay forma de que ellos, de que ellos quieran entender que los países, como nos llaman, subdesarrollados, tengan una población joven, porque quitaríamos poderío en cuestiones económicas, en cuestiones de liderazgo. No quieren eso. Los americanos no quieren eso. Ya lo había dicho en su momento, me parece que había sido Churchill el que dijo que nunca iba a dejar que Argentina, por ejemplo, sea una gran potencia. Antes de eso la iba a hacer mierda. Esas fueron las palabras que utilizó en su momento. Sí, me parece, era Winston Churchill. Bueno, todos siguieron la misma línea, solamente hubo 2 o 3 presidentes que no querían apostar el 100% al control absoluto de aborto, por ejemplo, porque tenían un poquito eran un poquito pro vida, y lo que querían era que, bueno, que no se salga de control tanto esto, y habían dejado de financiar durante un poquito de tiempo, pero no les importó porque total el financiamiento lo conseguían por otro lado. Yo creo que más allá de lo que, estos son todos datos que le voy tirando así al azar, y creo que con todo lo que les acabo de comentar, que es muy poquito en realidad de lo que es en sí la International Planned Parenthood y todo lo que acarrea atrás de ella y delante de ella y detrás y de todos los costados, me parece que el asunto es de una gravedad tan extrema que me parece que es menester que las familias se empiecen a informar y que actúen en consecuencia. Porque me parece que de lo contrario, esta va a ser una generación perdida delante de los propios ojos de los padres que no quisieron ver. Porque una cosa es que el gobierno imponga, una cosa es que el gobierno diga y que nos generen leyes, leyes injustas. Y ante las leyes injustas tenemos como obligación civil y moral desobedecerlas. Nadie va a matar una vida dentro de un vientre porque un gobierno lo diga o porque un gobierno lo quiera imponer. Hay que ser un poquito más inteligentes. Así que todas estas organizaciones que se hacen llamar sin fines de lucro, financiadas por las mismas, entre ellas mismas, lo que hace son 2 brazos de la ONU. Son todos los brazos de la ONU, continuamente. Todos se desprenden de ahí. De lo que usted levanta un alfiler, levanta una moneda, hoy día, y de abajo, bueno, monedas ya no existen más, por lo menos en mi país, levanta una moneda y sale la ONU. Y de ahí mismo sale todo lo que estamos hablando ahora, que es un pedacito nada más, porque el resto, para contarles de cómo viene abarajada toda esta mano, que hay muchas personas que por ahí no conocen al 100% cómo se manejan y cómo funcionan, se los hago así, tipo resumen. Así que les voy a poner ahora en el título, les voy a poner la IPPF parte 1 y después con el tiempo le voy a ir sumando otros datos para que ustedes tengan en cuenta cómo poder entender un poco cuando yo digo que esto es una cuestión demográfica absoluta. Y que es un control de la natalidad. Y les importa muy poco el ser humano, sobre todo lo de los países que somos, entre ellos los que nos dicen que somos tercermundistas. No les importa. Lo único que les importa es el poder. Es el gran poder. Lástima que el día que ellos terminen en el mismo lugar que todos nosotros, lo van a comer los mismos gusanos que me van a comer a mí, a usted y al vecino. Porque la muerte no tiene bolsillos. La mortaja no lleva billetera. Que tengan buenas noches.